Bienvenidas todas y todos, les damos un cordial saludo a todos nuestros morenistas de todo el país. Vamos arrancando este jueves La Moreniza, el podcast de la transformación. Hay muchas cosas de qué platicar, de qué hablar, nos acompañan el día de hoy. Primero presentamos a Xóchitl Bravo, ella es nuestra queridísima diputada local y coordinadora del grupo parlamentario aquí en la Ciudad de México, de Morena, así que nos da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias, querida presidenta, por la invitación. Muchas cosas pasando en la Ciudad de México, de las cuales tenemos que platicar. Nos acompaña también nuestro periodista Vicente Serrano, youtuber y periodista de Sin Censura, que es bastante conocido por todas y todos nosotros. Muchas gracias por la invitación y me da gusto compartir la mesa de La Moreniza. Eso. Y nos acompaña también el diputado federal y vocero de los diputados, Arturo Ávila. Mucho gusto, gracias por la invitación, presidente, con el gusto de estar con los compañeros y compañeras, por supuesto. Así que arrancamos este programa. Primero queremos platicar acerca del tema de la gentrificación. Un tema que no solo tiene que ver, por supuesto, con la Ciudad de México y con México, sino que es un fenómeno que se está viviendo en varias ciudades del mundo y que tienen que ver con este fenómeno, incluso más se profundiza con el tema de la pandemia, con estos nómadas digitales, con las plataformas de Airbnb o de estos nómadas digitales que ya vienen a distintas ciudades a trabajar a distancia. Y entonces sucede que empieza a generarse, pues digamos, un fenómeno en el cual se empiezan a desplazar a aquellas personas que eran locales y vivían en ciertos lugares porque suben los precios, suben las rentas y hay un fenómeno de desplazamiento, ¿no? Entonces, ha habido varias cosas pasando en la ciudad, pero lo más importante y lo que nos gustaría platicar es cuál ha sido la propuesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Hace apenas unos días saca una propuesta interesantísima para la ciudad. Entonces, si les parece bien, arrancamos con el tema de gentrificación y nos seguimos con los demás temas. Adelante, querida. Claro que sí. Pues primero decir que nuestra política pública social es humanista y que atendemos las causas que originan mucha de la desigualdad social, económica, de vivienda que hay en esta ciudad, que el tema de la gentrificación es un fenómeno multifactorial. O sea, hablar de gentrificación no es hablar solamente de un tema aislado. Hay que hablar del tema económico, hay que hablar del tema de desplazamiento por razones económicas en distintos espacios de la ciudad. Hay que hablar también de la identidad que hay en las colonias, en los pueblos, en los barrios. Hay que hablar de todo lo que necesitamos transformar y cambiar para que nos podamos sentir a gusto, para que la calidad de vida en los espacios en donde estamos sea adecuada para todas y para todos. Y déjenme iniciar diciendo que no es los unos contra los otros. O sea, la política pública social tiene que ver con buscar puntos de encuentro donde todas y todos nos podamos sentir representados, donde todas y todos podamos estar opinando. Y es así como la jefa de gobierno hace unos días emite un bando 1. Este bando 1 no tiene que ver con atender una causa, es atender todas las causas. Obviamente implica también legislación. Y quisiera empezar diciendo que en estos bandos, por ejemplo, en el punto número 1, que ya lo legislamos en el Congreso de la Ciudad, en el Código Civil, tiene que ver con que la renta no suba más allá de la inflación. Ya está. Ya lo hicimos, ya se plasmó en el Código Civil. Hoy lo que necesitamos hacer es el cómo. Ya está el qué. Ahora el cómo es lo que sigue. Ese es el primer punto del bando 1. Eso, a ver, nomás recordar, entonces, entiendo que cuando, digamos, antes de que entrara nuestra querida Clara, estaba Martí, se hace esta propuesta, sí. se legisla y se dice, en esta ciudad tú no puedes aumentar la renta por encima de la inflación. Efectivamente. Y queda establecido en el código. Así es. Ahora, implementarlo es otro tema, es decir, que se cumpla. Claro, ¿no? Implementarlo tiene que ver ahora dentro de estas propuestas del bando 1 de la jefa de gobierno es el cómo. El cómo tiene que ver con tener una ley de rentas asequibles. Okay. Una ley donde les digamos a todos cuál es el tope, hasta dónde sí y hasta dónde no.
Quiero hacer referencia porque nosotros en los foros de participación que estamos abriendo en las 16 alcaldías, escuchamos a las mujeres. Me dice, yo soy jefa madre de familia. O sea, yo trabajo para educar, para vestir, para que mis hijos tengan una mejor calidad de vida. ¿Y cómo le hacemos ahora para que la renta no sea más grande de lo que yo estoy ganando? Entonces, la ley de rentas asequibles tiene que ver con eso, con regular por qué no deben de aumentar las rentas para sectores prioritarios. Pero también, ¿y si pasa, dónde lo denunciamos? Claro. ¿A dónde vamos? Ujú. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos dice, oye, pues tú puedes denunciar acá? Y viene la otra propuesta, que tiene que ver con este espacio en donde se va a poder dirimir cualquier controversia entre los arrendatarios, pero también entre los que rentamos. Ok. ¿No? O sea, me están aumentando la renta por encima de la Así es. inflación, toco esta puerta. Exactamente. Y para eso, pues también hay un espacio que se va a abrir que se llama el Observatorio de Suelo y Vivienda. En este observatorio donde van a participar también diversas personas que son intelectuales, que son expertos, pero también de la sociedad civil, van a estar revisando cómo se comporta esta renta en toda la ciudad. Entonces, me parece que este bando que la jefa de gobierno está emitiendo, pues tiene que ver con eso, con equilibrar. No es la propiedad privada en contra de la propiedad social, no tiene que ver con los que hacen vivienda, ¿no? Los constructores, porque ese es un punto más que viene en este bando. No somos los unos contra los otros, somos cómo nos ponemos de acuerdo. Y en esta parte del bando se han creado muchos foros de participación desde el gobierno de la ciudad, que ahorita están atendiendo específicamente a otro punto del bando, ¿no? Que tiene que ver con las zonas de alta tensión. Las zonas de alta tensión son aquellas zonas donde obviamente el poder, el nivel adquisitivo de las viviendas es muy grande y entonces se empiezan a desplazar. ¿En dónde están concentradas? En Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez específicamente. Este plan maestro tiene que ver con regular, con recuperar, con cuidar la identidad de estos espacios que además son llenos de cultura, de estructuras inmensas, preciosas, hermosas. Entonces, también una propuesta de este bando es ábranse las mesas de diálogo con las personas que hacen vivienda, ábranse las mesas de diálogo también con las personas que tienen Airbnb o plataformas digitales donde se rentan las viviendas, ábrase el diálogo también con los colectivos culturales, con las asociaciones civiles. Lo principal del bando 1 tiene que ver con que todo mundo opine, que todo mundo se haga parte activo de esta política pública, social, pero también jurídica que nos corresponde a nosotros y que quiero decir que vamos a acompañar con mucho gusto a la jefa de gobierno en la aprobación de la ley de rentas asequibles desde el Congreso de la Ciudad de México y también estamos haciendo foros de participación en las 16 alcaldías. Fíjate, Presidenta, escuchaba con atención a la diputada, qué importante hablar de los temas que le importan a los que no eran escuchados y no eran vistos. No. Los que eran desplazados o se tenían que ir calladitos a donde les alcanzaba. Y esto solamente se puede conseguir desde el movimiento de transformación, porque invariablemente nos tiene que llevar este tema a los salvajes que se han beneficiado de todas estas prácticas alucinantes que pues han llevado a los más pobres a irse, a dejar sus colonias, sus cuadras, sus barrios y esto de primero los pobres aquí está perfectamente claro. Los pobres son los que sufren y los pobres son los que tienen que ser escuchados y qué bueno que se les se le abren los micrófonos a todos los bandos, a todos los involucrados, ¿no? Pero sobre todo a los que no habían sido escuchados para ver cómo se atiende de mejor manera desde una perspectiva social y no de una visión empresarial, porque esto ha sido empresarialmente jugoso sobre todo para los pintados de azul y blanco, ¿no? Y además, a ver, algo que me parece bien importante,
es que contrasta perfectamente bien cómo son ellos, y cuando me refiero a ellos me refiero a los azules, a los del PAN, y cómo gobernamos nosotras y nosotros. Cuando viene el tema de la marcha por la gentrificación, uno de los temas que la oposición decía por doquier, específicamente la presidenta del PAN en la Ciudad de México, era que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum era responsable, porque en algún momento determinado le había abierto la puerta a las plataformas digitales. Fíjate la simpleza del análisis de un tema que además es exógeno porque está sucediendo en varias ciudades del mundo, que inició desde los años 90 y que ha tenido sin duda un comportamiento que va creciendo con estas ciudades. Y fíjate también la respuesta que tiene el gobierno de la Ciudad de México. No solamente propone un bando con 14 puntos muy claro, sino que involucra a los colectivos urbanos, involucra a los grupos de personas desplazadas, involucra a los arrendadores, a los comercializadores, abre foros de participación y demuestra claramente cuál es el sello de gobernar una ciudad con la transformación. Una diferencia abismal entre lo que ellos se harían, que seguramente estarían perdidos en la banalidad, y si no, pregúntenle a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, y lo que haríamos nosotros, ¿no? Un proyecto de una política pública muy clara que además no tiene precedente en el mundo, ¿eh? O sea, es la primera vez que se va a aprobar una legislación que tenga topes en las rentas en las ciudades y en las capitales donde tenemos el fenómeno de la gentrificación. Así es que desde aquí, sin duda, ¿no? Una felicitación a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que está haciendo las cosas de forma correcta y que además lo está haciendo con una velocidad muy importante, poniendo el ejemplo no solamente en el país, sino que en todo el mundo, y por supuesto a nuestras diputadas y a nuestros diputados de la Ciudad de México. Pero además, fíjate que algo muy interesante es que no tiene que ver solamente con el discurso, sino también con los hechos, con lo que ya está pasando, con lo que estamos viviendo en esta ciudad, en nuestra Ciudad de México. Y, por ejemplo, también algo importante que se tiene que visualizar son los pequeños negocios. ¿Qué pasa con los negocios que están inmersos en los espacios que se están gentrificando? Con las papelerías, con las panaderías históricas de muchos años que están siendo desplazados también, ¿no? Donde una de las propuestas de este mando es vamos a fortalecerles, vamos a ayudarles para que no dejen de existir. Y otra cosa más, en Iztapalapa, de donde es nuestra jefa de gobierno, Mercomuna, hoy te es trasladado a toda la ciudad. Y eso ayuda a fortalecer también los mercados públicos que son identitarios y que es en donde tenemos que buscar que no les vayan a construir plazas comerciales al lado, ¿no? Donde no vayan a poner Oxxos y que pues la competencia no sea leal en los términos de venta. Entonces, también algo muy importante que yo quiero rescatar de este bando son palabras, son temas que tienen que ver, sí, con la inclusión de la gente, ¿no? Que es el arraigo comunitario. Eso. ¿Cómo te identificas tú en tu comunidad? Que te sientas orgulloso de donde eres, ¿no? Oh, por supuesto. Que defiendas tu colonia, Y además de forma organizada, yo les quiero compartir que ahora que hemos estado en los foros en las alcaldías, las voces de los jóvenes y de las personas dicen, vamos a autoorganizarnos, vamos a defender el espacio en donde estamos. Entonces yo creo que sí son varios hechos ya que se están llevando a cabo hoy en esta ciudad, y me parece fundamental, y llamamos de este espacio a que todas y todos nos involucremos. Nosotros tenemos una premisa en el Congreso y decimos, legislar no se hace desde el escritorio, legislar se hace escuchando todas las voces, recogiendo todo lo que se dice y construyendo productos legislativos donde todas y todos nos podamos sentir representados. Y desde mi trinchera de la comunicación también estar al pendiente de la cobertura que se hace de estos esfuerzos, porque ya sabemos que son muy cínicos algunos, que van a querer ponerse del lado de la gente, esos que han ido en contra precisamente de la gente de a pie. Ni modo que vayan a salir hoy los que han defendido al cártel inmobiliario a decir, pobrecita de nuestra gente que está siendo desplazada, ¿no? Claro. Por eso hay que estar al pendiente de qué se cuenta y cómo se cuenta, para que quede claro en todos lados de qué se trata, de qué está en juego. Está en juego también eso, la identidad de la ciudad abajo.
en las cuadras, en las colonias, y es doloroso, me imagino, doloroso, como migrante, por ejemplo, lo digo, ¿no? Que te tienes que ir de tu barrio, de tu colonia. Pues hay gente que está migrando también en la Ciudad de México, forzada, precisamente por esto que ya es impagable y generado por estos... saben muy bien de eso del cártel inmobiliario, ¿no? De todos estos, ¿no? Pero aprovechando el tema, esto del cártel inmobiliario, se presenta una propuesta de abrir, entendemos, una comisión, Arturo. A ver, platícanos cómo está este asunto. Sí, la realidad es que hay una serie de denuncias desde hace mucho tiempo, sobre todo concentradas en la delegación Benito Juárez. Okay. Denuncias de actos de corrupción, de conductas delictivas, que además no solamente forman parte de la gestión del presidente de Acción Nacional, de Jorge Romero, sino del actual alcalde, del que fue sucesor también de Jorge Romero, y una serie de factores que sin duda dan indicios de una serie de conductas verdaderamente graves que sucedieron. Nosotros empezamos a recibir información en la Cámara de Diputados, información de empresas extorsionadas, de exfuncionarios públicos con datos verdaderamente delicados de lo que sucedió dentro de la alcaldía Benito Juárez, y decidimos iniciar con una comisión investigadora del cártel inmobiliario. Presentamos un punto de acuerdo para que en el periodo ordinario tengamos una comisión integrada por 15 diputadas y diputados y que en 180 días máximo tengamos ya un resultado de un reporte que podamos entregar a las autoridades judiciales en su caso, a las autoridades también ministeriales en su caso, y por supuesto buscar responsabilidades políticas. Y no se imaginan la cantidad de personas que se han venido acercando a la Cámara de Diputados a darnos información sorprendente. Fíjate, desde datos que hablan de una inundación que provocaron en la alcaldía para que todos los documentos que podía tener la fiscalía se perdían. Se perdían. No me digas. O sea, estamos hablando de la simulación de una inundación. Curiosamente sucedió cuando iniciaron las carpetas de investigación. Cuidado con el tono, Arturo, no vayas a hacer llorar a los Taboada y a todos estos, porque se sienten muy aludidos personalmente, ¿no? Oye, estamos hablando de traspasos y transferencias que alcanzan, de acuerdo a los datos que hemos recibido, 350 millones de pesos de personajes que están ligados y cercanos a Jorge Romero. Ya hay procesados, o sea, porque la oposición ha dicho, y Jorge Romero se ve que este tema le duele, pero en serio, salió rápidamente a decir que era una cortina de humo. Perdón, ¿cuál cortina de humo? Ya la jefa de gobierno hace unos días, a través de la fiscalía, anunció que hay 22 carpetas de investigación abiertas, que involucran no solamente el periodo de gestión de 2015-2018, el periodo de Jorge Romero también. Hay gente procesada, hay 55 carpetas que fueron parte de este negocio. Hoy me buscó una persona que me pidió no revelar su identidad todavía, porque quiere formar parte de esta investigación. Y me entregó un documento en donde me está mostrando que un departamento a nombre de Jorge Romero, valuado en 10 millones de pesos, fue vendido por 1.7 millones de pesos. O sea, el tema es gravísimo, es un tema delicadísimo. Entonces, sin duda habrá una comisión que va a investigar este tema. A mí me dio mucho gusto que cuando un periodista lo preguntó en la mañanera del pueblo, la presidenta lo tiene muy presente este tema. Lo vivió como jefa de gobierno. Y entonces nos parece que hay una responsabilidad histórica y sobre todo estos cínicos. Que... Además, o sea, cuenten como nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México porque precisamente uno de los que hoy están detenidos pues era ni nada más ni nada menos que el excoordinador de la bancada de Acción Nacional en la legislatura pasada, claro. ¿no? Y entonces cuando salían y defendían acá el Congreso y nosotros, ¿no? O sea, cuenten con nosotros, porque además desde acá, desde la ciudad, desde el Congreso de la Ciudad, vamos a seguir diciéndolo, el tema del desvío en los recursos de la reconstrucción, que fueron miles de millones de pesos también en legislaturas pasadas. Fíjate que en el Congreso recibimos en alguna ocasión a los vecinos de City Towers. Y me decían, oye, es que me están vendiendo el cachito de la rampa donde me tengo que agarrar para poder subir las escaleras.
es que si yo quiero estacionarme, aparte del precio del departamento, tengo que pagar también el precio de un estacionamiento. Y ese es un pequeño ejemplo nada más de todo lo que hay, pero además no pueden decir que no existía, porque Claro. ellos mismos devolvieron edificios. Los que están involucrados en el cártel inmobiliario devolvieron edificios en diversas alcaldías, que es parte del daño que se ha hecho a la gente. Pero lo más importante es que los afectados y las afectadas son los ciudadanos, porque les vendieron algo que hoy no pueden ser propietarios, porque son excedentes de pisos. Entonces está documentado, pero también ya con denuncias previas, ¿no? Está el tema político, pero también recuerdo cuando teníamos nuestros estudios de Sin Censura, ahí precisamente en la Benito Juárez, que se acercaron vecinos y que señalan que esta corrupción del cártel inmobiliario ha costado vidas. Claro. Ha costado vidas, o sea, no estamos ante cualquier cosa. Por eso les duele cuando la presidenta de México, con el 80% de respaldo popular, les dice el líder del cártel inmobiliario. ¡Wow! Duele mucho. Bueno, hasta los que defienden a los indefendibles ya dicen, no, mejor que se vayan, ¿no? Estaba en un segmento de Atypical TV. Ah, sí, ellos mismos, ¿no? Diciendo. Oye, el saco de pus, Javier Lozano, ¿qué le recomiendas a Jorge Romero? Que se vaya. Pues No, y como hemos dicho, a ver, lo importante es que se investigue, ¿no? Claro. O sea, nadie está exento de que haya una investigación, que se sepa bien. Sí. Si hay tantos elementos, bueno, pues una investigación, que se conozca absolutamente todo, qué fue lo que sucedió, cuándo, en épocas de quiénes, que se investigue. Y entiendo que la lógica de esta comisión es poder obtener toda esa información y en todo caso, en su momento, presentarla ante las autoridades que son las encargadas de, pues digamos, de impartir justicia y de determinar si hay o no hay responsabilidades, ¿no? Sin duda. Y además, el hecho de que la gente sepa, me explico, porque yo insisto, el cinismo de un personaje que preside una fuerza política, específicamente Acción Nacional, de estar generando en un cuarto de guerra narrativas de comunicación en contra de nuestro movimiento permanentemente, que ha quedado demostrado que son puras mentiras, ¿eh? Sí, cada puras semana mentiras. se inventan algo. Si no es el gobierno espía, ¿no? Si no es el tema de la gasolina, si no es el narcogobierno, que por cierto ellos son los únicos que han tenido un narcogobierno demostrado y comprobado, ¿no? Que estos cuates también sean responsables de uno de los hechos que podría ser el escándalo de corrupción más importante de los últimos años, ¿eh? No es menor lo que se vivió en la Ciudad de México con estos personajes. ¿Se vivió o se sigue viviendo? Bueno, y se sigue viviendo. Hay datos de que se sigue viviendo. Es más, acabas de tocar un buen punto. Ayer tuve una reunión con otra persona que me dijo, oiga, ahorita en la alcaldía Benito Juárez se está construyendo un edificio en estas condiciones, con un uso de suelo específico, en donde la manifestación que verdaderamente autorizó la alcaldía es distinta y les van a permitir hacer una gran cantidad de pisos. Porque ellos han tratado de vender la idea, específicamente Taboada, cuando salió este tema en la campaña, en la jefatura de gobierno, de que la SEDUBI es la que tiene las facultades para autorizar, y es falso. Claro, y ahí se Y ahí ellos dicen, deslindan de nosotros todo. no tenemos que ver, dicen, pues si los derechos se pagan en la tesorería, completamente falso. Las manifestaciones de obra de construcción En los alcaldes. son facultad exclusiva. Delegacional. En la ley de las orgánica de las alcaldías. Bueno, O alcaldía. sea, en la ley orgánica de las alcaldías y en la ley de desarrollo urbano está perfectamente establecido que le corresponde a las alcaldías, ¿no? Y no se pueden echar para atrás. Ahí está, ¿no? Pero además, el cártel inmobiliario no lo detonamos nosotros, lo detonó la ciudadanía cansada, porque además, déjenme decirles una cosa, cuando nosotros lo recibimos ya habían ido previamente a la alcaldía Benito Juárez y nadie les hizo caso. ¿Buscaron vías de comunicación? Por supuesto que sí. Pero entonces fue detonado a partir de que la ciudadanía propia se sentía defraudada y no escuchada. Obviamente ni modos de no hacerle caso a la gente. Si tuviera tantita honestidad, el presidente del PAN debería de renunciar. Bueno, ya sabemos que son... Hombre, Ah, bueno, eso no ha dijo cumplido. exacto, que no dijo. O sea, seguimos que, esperando. que sí Y se debería- comprobaba que no se requería orden judicial, iba a renunciar y bueno, pues seguimos. Soy buen esperando. provocador, ¿no? Sí.
Vamos a ver este video de la jefa de gobierno, un poco en la idea de lo que aquí nuestra diputada Xóchitl nos estaba informando. ¿Qué fue lo que planteó? Y aprovecho para decir que este gobierno de la ciudad toma muy en serio la lucha contra la gentrificación, que es la expulsión de familias porque no pueden pagar las rentas o porque otro tipo de situaciones como las propias plataformas de alquiler temporal u otro tipo de desarrollos inmobiliarios encarecen la vida en algunas zonas. Y para ello propusimos 14 puntos para una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Así pues, en resumen, un poco retomando la propuesta tan importante que está aquí planteando la jefa de gobierno, vamos a ver entonces en la ciudad esta innovación en todo lo que tiene que ver con las rentas. Significa, por un lado, las rentas habitacionales no pueden aumentar por encima de la inflación. Importante que todas y todos los que vivimos en esta ciudad lo sepamos. Índice de alquiler razonable, se crea un índice de precios y zonas de tensión inmobiliaria, ¿no? Así es, que es parte del plan maestro. Plan maestro. Número 3, fortalecimiento de la regulación de la renta de vivienda en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, Airbnb, digamos. Que es parte de los foros que se van a abrir en un segundo proceso para que sean parte de esta gran ley que se va a crear. De acuerdo. Entonces va a haber un diálogo abierto y se va a escuchar Plural. a todas y a todos. Creación de la Defensoría de los Derechos de los Inquilinos. Aquí lo que hablábamos, Sí. Oye, me están cobrando más de la inflación, ¿a dónde acudo? ¿A qué puerta toco? Va a haber una defensoría. Presentación de la propuesta de la Ley de Rentas Justas y Asequibles, ¿no? Sí, la vamos a legislar en el Congreso con mucho gusto, pero además que vamos a ser la única ciudad que vamos a tener una ley de rentas asequibles. Y fue precedente para el mundo, ¿eh? Sí, Sin claro. duda. Pero además lo más importante es que va a ser nutrida desde la propia ciudadanía. Una cosa importantísima que tiene que venir aparejada es el impulso a la vivienda social, ¿no? Priorizando la producción de vivienda pública en esta ciudad. En la ciudad, pero también en las zonas que están delimitadas en el plan maestro. Y ahí la diferencia, y lo queremos dejar muy claro, no somos iguales. Aquí se ve por los que menos tienen, Claro. y la vivienda social está enfocada a sectores prioritarios, mujeres indígenas, jóvenes, personas adultas mayores, pero también es muy importante que va a ser edificada, ¿no? Con criterios sociales, con espacios públicos, cerca de las escuelas, cerca de las universidades, y entonces toda la gente de esta ciudad vamos a poder tener derecho a una vivienda social. Y luego también se va a emitir un acuerdo para facilidades administrativas que permitan una mayor eficacia y acorten los tiempos de construcción. A ver, que Claro. quede claro, no estamos en contra de que se construya vivienda, hay que facilitarla, pero que se cumplan. Pero con la además ley. que se está haciendo ya, hoy existe una ventanilla única para evitar la corrupción con las alcaldías, y que yo voy y meto el trámite y a ver cómo le hacemos, ¿no? Hoy existe una ventanilla única donde está en la Secretaría de Planeación, donde se va a vigilar que nadie esté por encima de la ley. La ampliación y el impulso al programa de vivienda pública en renta para sectores prioritarios, un poco en la misma lógica de la ley del Infonavit. Efectivamente, ¿no? Y además también decir que un poco, por eso empecé diciendo que atendíamos las causas. Hoy parte del piso del gobierno de la transformación es que los jóvenes no dejen de estudiar. Entonces necesitamos apoyarles Eso. también, Eso. en que tengan un espacio digno donde estar mientras que estudian. Eso, me encanta. Y luego, programa especial de estímulos a comercios locales, promoción de una gestión democrática y participativa en el territorio, creación de esto que llamas tú el Observatorio de Suelo y Vivienda. Y que es súper interesante, Presidenta, que la gente hoy está más participativa que nunca. Y eso es impresionante, porque no hay que tenerle miedo a la gente, hay que escuchar a la gente y transformar sus palabras en buenas propuestas. Claro. Y creo que esto va a ser un extraordinario ejercicio de participación.
Pues nos encanta, qué bueno que la gente sepa que va a estar sucediendo estos foros en la ciudad, que participen, porque se trata de que todas y todos vayamos definiendo qué ciudad queremos. Además, yo quiero insistir en algo, en los contrastes de la forma de gobernar. Exacto. Y pongo la pregunta al aire para que la gente que nos está escuchando y nos ve nos responda. ¿Qué creen que harían los gobernantes o los alcaldes de la Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo, de la Cuauhtémoc, Más ¿no? pisos y ya no habría espacios ¿En públicos. qué estarían pensando, no? También estarían ya casi tomando los espacios públicos para seguir construyendo, acabarían con los servicios públicos, no les importaría a la gente, por supuesto, y por eso me parece relevante decir, se está buscando una ciudad habitable, asequible, con identidad y por supuesto con arraigo. Y nada más por no dejar, pienso, ¿no? En un caso mediático que se viralizó, el de Lady Polanco, que se quejaba porque Claro. le prendieron las luces a la 1:30 de la mañana cuando en el restaurante cerraban a la 1 de la mañana. Y pienso, ¿no? Precisamente por esa gente que trabaja limpiando los pisos, lavando los platos, los meseros, que no pueden vivir en donde quieren vivir, en las colonias de la Ciudad de México, que tienen que irse muchas veces hasta el estado, y que dices, ¿con qué cara, con tu clasismo, les reclamas porque se tienen que ir a su tiempo para agarrar el transporte público y aventarse 2 horas de camino, dormir otras 2 horas y regresar a la ciudad para la chamba de la mañana? Si no le quedaba claro a la gente que nos está viendo y escuchando de qué se trata, es de esa gente. Claro. Es de esa gente. De acuerdo. Pues yo solamente invitarles a que nos acompañen a los foros. Desde el Congreso vamos al 4º foro. Vamos a estar en las 16 alcaldías, Coyoacán, después vamos a Benito Juárez, después vamos a Xochimilco, Milpalta, con otras características, obviamente, pero también faltan foros que está organizando el gobierno de la Ciudad de México, que son los temáticos, ¿no? Buenísimo. Son los foros temáticos que se van a realizar, donde se escucharán arrendadores, colectivos artísticos, culturales, a los movimientos urbanos, ¿no? A los desarrolladores inmobiliarios, y una tercera fase que tiene que ver con poder tener un foro donde hablemos de ley de rentas justas y asequibles, y estaremos así en septiembre, llegando a nuestro tercer periodo en el Congreso de la Ciudad de México, y legislaremos la ley de rentas. Oye, ya por último, antes de concluir este segmento para que podamos pasar al otro tema, nomás para aclarar, porque corrió este chisme, a ver, vámonos a escuchar acerca de que se iba a la inauguración del Mundial por el tema de la gentrificación, vamos a ver. Informamos aquí de la primera marcha que se realizó a inicios de este mes y que ha generado ya polémica a nivel internacional. Canadá está buscando quitarle la inauguración de la Copa del Mundo 2026 a México. Hay medios internacionales que aseguran que el gobierno canadiense pretende exponer ante la FIFA pues los destrozos que dejó esta movilización, pero sobre todo los mensajes hostiles en contra de la comunidad internacional en las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México. Hasta este momento ninguna autoridad deportiva se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo ven esa oposición y esos medios que quieren mucho a México? Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice, las fake news, ¿no? Ajá. A este paso van a decir que Jorge Romero es Santo Jorge Romero y que los del PAN... No. Esta ciudad, te digo una cosa, esta ciudad está lista para recibir el Mundial. Eso. Esta ciudad está haciendo obras, no Qué solamente emoción, la para... inauguración en la Ciudad de Sí, México. pero también en las colonias que están cercanas al Estadio Azteca. Yo soy de Tlalpan, Huipulco, entonces estamos listos con muchas ganas para recibir el Mundial, porque también hay que decirlo, son fuentes de empleo para la gente de la ciudad. Así que falso. ¡Mentira! Falso de falsedad. Como en el detector de mentiras. Aquí se va a vivir la inauguración del Así Mundial en esta extraordinaria ciudad. Pues muy bien, aquí cerramos este segmento, pero vamos a continuar con el tema de todo lo municipal, platicándoles un poquito acerca de uno de los temas que fueron aprobados en el Consejo Nacional de Morena. Hemos hablado en otros programas sobre la parte organizativa, pero nos interesa hablar sobre el proyecto municipalista. Una de las decisiones que se tomaron es necesitamos fortalecer la identidad de Morena en los gobiernos municipales, en las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Que cuando uno llegue
sepa perfectamente que se trata de un gobierno de Morena, que ese sello sea evidente. Y como siempre, nuestra identidad y nuestro sello tiene que ver con atender las necesidades elementales de nuestra población, reducir las desigualdades, reducir la pobreza y atender las necesidades elementales. En ese sentido y en ese orden de ideas, se aprobó en el Consejo que todas y todos nuestros alcaldes y presidentas y presidentes municipales, antes de proponer o de establecer nuevas prioridades que pudiesen ser, pues, poner una fuente con muchas luces para los niños en la noche, que podemos atender de forma prioritaria aquello que la gente está pidiendo a gritos se atienda en sus municipios. ¿Qué es qué? Agua, drenaje, alumbrado público, bacheo y basura. Muchas veces sucede que nuestros presidentes municipales, no de Morena en general en este país, priorizan el recurso municipal, que es acotado, a otras cosas y no atienden esto que es una necesidad elemental, que no esté lleno de hoyos, que haya agua, que el drenaje sirva, que la basura se recoja. Entonces, esa es una de las decisiones. Segunda decisión fundamental es que todos nuestros presidentes y presidentas salgan por lo menos un día a la semana del Palacio Municipal y atiendan a la gente. De frente, no que manden a alguien, no, ellos personalmente, ellas, con sus equipos de trabajo que puedan atender a la ciudadanía y tener un buen sistema de gestión. No de que me pediste tal cosa, lo apunté en un papelito y quién sabe dónde quedó, sino que me pediste tal cosa. Esa petición se pudo trasladar al área correspondiente y empezamos a contar los días para ver quién atiende y cómo se atiende lo que la gente está requiriendo. Claro, yo quiero empezar diciendo que el recurso público asignado a las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, pero también a los órganos desconcentrados, al gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, pues es recurso de la gente. Es recurso emanado de los impuestos de la gente, que a diferencia de los gobiernos anteriores, hoy sí se ocupa y llega a la gente en programas, en acciones de gobierno, en obras, en escuelas, en hospitales, en universidades. Pero lo otro, Presidenta, tiene toda la razón. Yo cuando camino les digo, no hay mejor asesor que la gente, que la ciudadanía, porque viven todos los días las necesidades, efectivamente, de que si hay una fuga de agua, de que si se necesita seguridad pública, bachear, repavimentar. Entonces me parece fundamental que nuestro movimiento no pierda la esencia de donde nosotros venimos. Que no se vayan con la finta, Claro. porque pasa de, hijo, es que lo de las baches y lo del drenaje no se ve, ¿no? A veces te da la tentación de decir, no, yo quiero dejar una gran obra para ser recordado sobre esta gran obra. Sí, pero mejor ser recordado como un gobierno que atendió baches, basura, por Dios. Fíjate, Presidenta, que yo que vivo en un pueblo mágico de Sonora, para mí es fundamental este tema, porque el éxito, así lo veo yo, del movimiento de transformación está allá abajo. Totalmente. Si no, la gente no ve palpable la transformación, el cambio, la diferencia entre lo que como gobernaba el PRI y el PAN a como está gobernando Morena, cuidado. Pero si hay ese compromiso y esa concientización de los presidentes municipales de tener cuidado, que cada paso que vas a dar está siendo vigilado por la gente, creo que iríamos por buen camino. Cuando leí lo de la escuela municipalista dije yo, ahí es, la gente, si se siente identificada, si se siente orgullosa porque al final son los compadres, los tíos, los hermanos, en un pueblo, el presidente municipal es el amigo de la escuela, con el que fuimos a la escuela. Así que yo creo, aplaudo esta propuesta, porque creo que le va a hacer muy bien al movimiento de la transformación. Las quejas y los aplausos abajo están basados en cómo ven que avanza o no avanza el presidente municipal. Y mira que estamos hablando de un gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el 80% del respaldo. Pero eso no significa que la gente
no, se calle sin ver algo que se tiene que mejorar a nivel municipal. Así que la verdad que creo que se tiene que analizar desde diferentes perspectivas, pero sobre todo para los periodistas debería de llevarnos abajo al pueblo esta iniciativa, presidente. Y además, a ver, yo creo que, nuevamente, no voy a quitar el dedo del renglón del tema del contraste. Mientras tienes a los partidos de oposición perdidos en agendas mediáticas y en guerras de bots, porque ellos lo único que hacen son activar bots en las redes sociales, tienes a un movimiento que está verdaderamente tomando acciones en beneficio de la gente. O sea, pensar en gobiernos municipales con el sello de los gobiernos de la transformación, cuando tienes 888 municipios de Morena, gobernados por Morena, que van a tener una identificación muy clara con lo que debería de ser un gobierno de la transformación, a ver, tiene un impacto directo en la gente. Estamos pensando en la gente. Y en ese orden de ideas y en esa lógica, pues evidentemente la gente cuando llega a un municipio gobernado por Morena va a decir, aquí gobierna Morena, ¿no? No gastos irracionales, austeridad republicana, nada de vehículos blindados, nada de parafernalias, ¿no? Pero además una identificación muy clara de cómo ejercer un presupuesto, de cómo administrar los recursos y de cuáles son por lo menos las acciones que cualquier gobierno de Morena municipal, que es el más cercano a la gente, tendría que llevar a cabo. O sea, exacto. Sí es distinto. Por eso la escuela municipalista, es decir, ¿cómo puede traducirse ya en el gobierno municipal la austeridad republicana? ¿No? ¿Cómo lograr presupuestos mucho más eficientes, incluso que permitan, no sé, por ejemplo, compra de maquinaria propia para poder tener mayor capacidad de pavimentar, de bachear? O sea, todo esto que ya son experiencias que tienen otros gobiernos morenistas que pueden ser implementados en nuestros propios gobiernos morenistas. Entonces, ir caminando hacia allá. Se hablaba también de este tercer punto que tiene que ver con asumir como propio, lo hemos dicho, estas máximas juaristas de la justa medianía, de que el poder es humildad y tiene que ver con que nuestros presidentes municipales no anden en estas suburbans, es decir, todo eso que sí es gobernar con el ejemplo. Pero además creo que ha quedado muy claro que todo lo que nos decían que no se podía hacer, hoy sí sabemos que se puede hacer. Eso. Como subir, por ejemplo, el salario mínimo porque la inflación iba a subir. Hoy tenemos históricamente un salario en este país, en esta ciudad, como jamás se había visto. En el caso de la ciudad, todo lo que decían que no podía porque el dinero no alcanzaba, hoy tenemos programas sociales destinados a los niños, a las primeras infancias de 0 a 3. Tenemos apoyo para los jóvenes de las universidades, para su pasaje o para lo que necesiten. Tenemos apoyos para los hombres entre 60 y 64. Entonces, todo lo que dijeron que no se podía, hoy con la transformación sabemos que sí se puede, cuando efectivamente el recurso público se administra de manera adecuada y se destina a los sectores o a las necesidades básicas de la ciudad. Ese es el debate que tenemos que abrir también con la propia ciudadanía, porque en esta ciudad hablamos de derechos, de derecho a la educación, a la cultura, a una mejor calidad de vida, que no haya violencias hacia las mujeres, ningún tipo de violencia, y una de ellas es la económica. Entonces me parece fundamental sí decir que la construcción de política pública es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ahora, como yo soy sin censura, también esto abre la puerta para una autocrítica necesaria. Sí, claro. De acuerdo. Que la evaluación venga del pueblo. Eso. Esto de abrirte una vez a la semana a la gente es, oye, prometiste esto y no estás cumpliendo. O, pues fíjense que no tenemos los recursos, pues vamos a ayudarle a gestionarlos. Esta escuela municipalista también puede ser una oportunidad para esos presidentes municipales de Totalmente. verse reflejados en otros ejemplos de buen gobierno. Oye, pues ¿cómo le hiciste? A ver, incluso una diferente relación, que no se gobierne aislado, sino en base a otras experiencias. Aprender de las propias experiencias de los gobiernos de Morena, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Exacto, de eso se trata. Y serle claro a la gente. O sea, por ejemplo, yo vengo de Sonora, el tema del agua es fundamental. Sí, ¿no? Pero hay cosas que se pueden y hay cosas que no Claro, se pueden. claro. Pues entonces en esas audiencias le tocará a los presidentes municipales decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Claro. Y con toda la humildad y con toda la honestidad. Y solamente así, creo yo,
en lugares como Álamo, Sonora, donde tienen su casa, o en Navojoa, Sonora, en donde nació su servidor, o en Ciudad Obregón, en donde hay retos importantes, o en Hermosillo, en donde a veces tiran con lumbre, digo yo, por el calor que hace. Pudiéramos, en el momento en que se gobierne Hermosillo, por cierto, que espero que sea muy pronto, pudiéramos generar un mejor entendimiento de si se puede y se va a hacer de esta manera. No se puede, ¿por qué no se puede? Y darle también una claridad a la gente, porque, insisto, si hay un reclamo en este momento, no es a la presidenta Claudia Sheinbaum, es a los de abajo, a los de los municipios, a los de las alcaldías, que pues la gente quiere ver que terminan sus gobiernos, pues no con una casota que no tenían cuando iniciaron, y no con estas camionetotas machuchonas, ¿no? O sea, que la gente vea, que se sienta de que le puede ir a tocar la puerta, aunque no es necesariamente así, pero que pueda ir a tocar la puerta de la alcaldía y que se le atienda. Eso, como, que se ha como se escuchado totalmente. Y también una cosa más, que se cercioren los alcaldes de que están bajando todos los programas federales, los programas estatales, porque a veces no es que tú tengas que hacer un programa, sino que te asegures que el adulto mayor, que el joven que esté estudiando en el bachillerato, que realmente están bajando los dineros de los baches, para los baches, Exacto. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Oye, hay dos cosas que mencionaste que me parecen bien importantes. Una, decías, el espacio de la escuela municipal, no solamente un espacio para aprender a hacer presupuestos, para ejercer presupuestos, para tener un sello de gobierno morenista, para aprender de las experiencias de los demás. O sea, un método de aprendizaje colectivo de los demás presidentes. Y el segundo tema que me parece importante, hablabas de cómo auditar. Sí, sin duda el Día del Pueblo es un método de auditoría, pero también el tema de lo que está proponiendo o aprobó el Consejo Nacional con los comités municipales, con los comités seccionales. Sin duda. ¿No? Los comités seccionales, más de 71,500, van a funcionar como una estructura del partido para poder evaluar Una Contraloría Ciudadana. una Contraloría Ciudadana. Ujú. Sí. ¿No? Porque, sí, claro, que si hiciste buen o mal gobierno, y también te considero o no te considero finalmente como partido para otra responsabilidad futura. Claro. Hiciste buen trabajo, no hiciste buen trabajo. Oye, no le cumpliste a la ciudadanía, como que ¿por qué vas a volver a ser candidato de nuestro partido? ¿Cierto? Claro. Y que sea la misma gente a través de nuestra propia organización hoy a nivel seccional quien pueda también pues tener esos ojos y evaluar, porque son los que viven ahí y son los que conocen de lo cotidiano. Oye, me escuchan, hay puertas abiertas, no hay puertas abiertas, ¿cuál es ese comportamiento? Entonces creo que estas dos propuestas del Consejo Nacional aquí se hermanan, digamos, se fortalecen una con la otra. Y además el derecho de la ciudadanía a tener una rendición de cuentas. Sí. Está en la ley. O sea, Claro. no es una concesión, es un derecho de la Ujú. gente. Y aprovecho para que también nos incluyan a los legisladores a esta escuela, que también es importante porque hay que legislar con perspectiva social. Eso, bueno, vamos al último segmento, lo mejor, lo peor y lo más ridículo de la semana en las redes sociales. Vamos viendo lo mejor. Les propongo que nos quedemos aquí en asamblea permanente hasta que resuelva el tribunal, que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos. Les aseguro que no será en vano nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Toda nuestra actuación se sujetará a la idea de la resistencia civil pacífica en el marco de la no violencia. Les informo que yo también viviré en este sitio mientras estemos en la asamblea permanente. Les pregunto, ¿nos quedamos sí o no? Nos quedamos. Pues ayer día 30, fue un año más de haber vivido este momento donde se decide en la plaza pública quedarnos
por el fraude electoral que habíamos... Hasta se nos... Sí, va, hasta... Uy. Se había venido el fraude electoral del 2006 y una exigencia al Tribunal Electoral de que se contara voto por voto, casilla por casilla. Hay esto que se llamó el plantón de reforma. A lo mejor se acordarán muchos de los que nos están escuchando. Fueron estas carpas por estado. Bueno, había, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Tertulia, cine, arte, discusión, un montón de solidaridad que llegaban a darnos comida, cobijas, lluvia, nos tocó frío. Bueno, toda una experiencia, la verdad. Otra oportunidad para ver cuánto se le extraña a Andrés Manuel López Obrador. Hombre. Sí, creo que queremos. Es que a todos nos que ha puso marcado. chinita la Sí, piel. te lo por juro. supuesto. O sea, yo me imaginé cocinando porque a nosotros nos tocó exactamente enfrente del Museo de Historia Natural. ¿Hace cuántos años? A ver, ahorita estaba tratando de 2006. Échenle. 14, 18, 19 años. 19 años. 19. La friolera de 19 años. Y teníamos Toda ahí una un vida. remolque. Nos donaron un remolque donde cocinábamos para el tramo que nos correspondía a nosotros. Y había asambleas diarias, salía el presidente. música. ¿Te acuerdas? No, Había- sí, Y Muy también bien. no hay que dejar de mencionar que fue el origen de uno de los peores gobiernos que hemos tenido, ¿no? Porque, Es curioso. porque se robaron la elección justamente del 2006 y inició un presidente que no merecía ser presidente, que no ganó una elección, que no tenía pues, la legitimidad. que no tenía legitimidad, para tratar de ganar legitimidad, una guerra falsa contra el narcotráfico, mientras su mano derecha estaba aliado ni más ni menos que con el narcotráfico. ¿Y quién ¿Creen en pagó? el karma? ¿Creen en el karma? Ahí La verdad. viene. Hablando del karma, nos saltamos a lo ridículo. Por favor, lo más ridículo de las redes sociales de esta semana. Vamos a verlo. Al interior del conjunto cultural Los Pinos, W Radio se dio cita en este lugar para saber qué fue lo que pasó con la estatua. De acuerdo con Laura García, de la oficina de la dirección del Complejo Cultural Los Pinos, la efigie de Felipe Calderón fue derribada por un árbol que cayó debido a las intensas lluvias que se registraron el pasado viernes. Esto fue constatado por este reportero a través de las imágenes de un teléfono celular de uno de los trabajadores que realizó las tareas de remoción. Sin embargo, estas no pudieron ser compartidas porque no le autorizaron hacerlo. ¿Cómo ven? A ver, la madre naturaleza es sabia. O sea, qué coincidencia, ¿no? Que un árbol se caiga. ¡Chairo! No, la naturaleza. Dicen que no se cayó, nada más iba de ladito. Por eso. La canción dice, Entendió el que "No, entendió". muertos". Pues ahí está. Y finalmente lo peor de las redes sociales en la última semana. Vamos a verlo. A usted misma, Presidenta, se lo digo. Sobre usted no pesa ninguna acusación de este tipo. Yo soy el primero en reconocerlo. Entonces las y los mexicanos le pedimos que no le permita a ningún gobernante de ningún partido aliarse con el crimen organizado. En este tema todas y todos debemos de unir fuerzas para acabar con el peor cáncer que hemos tenido como sociedad. En el PAN ya lo hemos dicho, habremos de proponer cadena perpetua para todos los funcionarios públicos aliados con el crimen. Veamos qué opina Morena. Y a ti, mexicana y mexicano libre que nos escuchas, yo quiero que sepas que por más que pretendan intimidarnos, según ellos, en Acción Nacional habemos mujeres y hombres a los que nunca nos van a callar. Se venga lo que se venga. Jamás nos habrán de intimidar ni dejaremos de hacer nuestro trabajo de denunciar todas las conductas ilícitas durante este gobierno. Ahí le cortamos porque creo que dura como 18 minutos el Pero mensaje. políticos, ¿no? Porque luego dicen que son perseguidos políticos. Nos quieren callar. Sí, No, pobres. allá en Sonora usamos mucho eso de que hay que ser coches pero no tan trompudos. Oye, con mucho respeto para un gran actor histórico, cada que yo veo a Jorge Romero, como me acuerdo de Clavillazo cuando dice nunca, ¿no? Digo, Cadena perpetua. pero es cierto, ¿no? Si hablamos de cadena perpetua, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Claro. El primero que tendría que tener cadena perpetua sería Felipe Calderón. Hablando de...
Muy bien, pues aquí cerramos el programa, no sin antes agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado y vamos a seguir con todo esto, gentrificación, todo lo que está sucediendo todos los días. Les mandamos un fuerte abrazo a todas, a todos nuestros queridos compañeros. Decirles, vamos a seguir con las giras, vamos a estar recuérdenme, Nuevo León. Mañana viernes vamos a estar la próxima semana en San Luis Potosí. En fin, vamos a estar en todas las entidades federativas. Necesitamos organizarnos porque, que no se les olvide, que el 1 de agosto sale la convocatoria para que todas y todos forman parte de su comité. Es fundamental formar parte de su comité. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Y también importantísimo, todas y todos al territorio, a ayudar. Vamos a tener 71,500 comités en todo el país. Así que estamos contentos, ayudando COTS, ayudando consejeras, consejeros nacionales, diputados federales, diputados locales, senadoras, senadores, todos los liderazgos de Morena metidos en el territorio, ayudando a hacer los comités. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Morena. Morena. Morena, la esperanza de México.